Amigos de CBC, buenas noches. Seguimos con esta seguidilla de entrevistas sobre la Reforma Protestante y hoy tenemos a un invitado, al pastor Fernando Velázquez. Buenas tardes, o buenas noches ya, pastor. Buenas noches, un saludo grande para vos y todo el equipo acá de CBC y la hermosa teleaudiencia de CBC. Un saludo grande a todos sus hogares. Bueno, la Iglesia Evangélica, la Reforma Protestante, hay no sé si conocimiento o desconocimiento que se pueda decir, en que la Iglesia Evangélica nació gracias a la Reforma Protestante. ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Es un mito? Bueno, quizás es una idea que se maneja por corrientes de pensamiento, ¿verdad? O porque alguien dijo alguna vez y se quedó como una idea, ¿verdad? Pero en realidad la iglesia evangélica, basada en los evangelios, ¿verdad? Que el Señor Jesús mismo predicó y los apóstoles también predicaron, ya se formó lo que conocemos como la iglesia primitiva. Ellos se reunían, en la Biblia encontramos varios términos. Ellos estudiaban la palabra como en la sinagoga, en el templo, se reunían, ¿verdad? Y luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, los apóstoles, los discípulos seguían reuniéndose y formando nuevos discípulos, ¿verdad? Y eso empezó a formar la iglesia en sí, ¿verdad? Y se compartía la palabra, se compartía unos con otros el pan, también compartían algunas pertenencias, ¿verdad? Había como un bien común y era una familia grande que fue creciendo. Ahora, ¿por qué se habla de la formación de la iglesia evangélica luego de la reforma, ¿verdad? Que sucedió en el Vaticano, ahí con Martín Lutero y todo eso? Es porque ahí surgió un movimiento nuevo, ¿verdad? Pero inclusive ahí mucha gente piensa que hubo intervención externa, ¿verdad? Como si fuera que un grupo externo entró y empezó a revolucionar o generó esa cuestión. Hay una pregunta grande o varias preguntas en realidad. Estaban los postulados, ¿verdad? Que se lanzó, ¿verdad? Y en realidad eso surgió de adentro, ¿verdad? Era el padre Lutero el que, leyendo la palabra de Dios, encontró preguntas sin responder, ¿verdad? Y eso le quebrantó. Y esa es una particularidad de la palabra de Dios. Cualquier persona que tiene temor de Dios y empieza a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, empieza a encontrar respuestas, ¿verdad? Porque la Biblia está escrita para que nosotros podamos conocerle a Dios, ¿verdad? A veces nosotros, mismo en la Biblia dice, hay un pasaje que dice, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Yo puedo saber de fulano de tal, pero cuando le conozco recién y hablo con él, yo sé quién es, ¿verdad? Y lo bueno es que en la palabra de Dios empezamos a encontrar una relación más directa con Dios. Y el padre Lutero lo que encontró es que habían demasiadas preguntas sin responder, ¿verdad? Entonces, él empezó a escribir y a generar una especie de protesta, ¿verdad? Y ahí es donde se conoce cómo salieron los protestantes, porque él no estuvo solo, había muchísimos sacerdotes que le acompañaron a él, ¿verdad? Y él, convencido y quebrantado por el Espíritu Santo de Dios, él decidió lanzar a hablar con los otros y mucha gente le defendió a él porque realmente esas preguntas estaban ahí como generando confusión en la gente, ¿verdad? Él encontró el tema de la salvación, por ejemplo, tan importante, ¿verdad? Que cada uno puede encontrar la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Se manejaba que uno podía llegar a Cristo por cualquier manera. Por ejemplo, la idea de que hay muchos mediadores, ¿verdad? Y en la Biblia en ninguna parte habla de eso, sino que específicamente en la Biblia habla de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee eso en la palabra, en la Sagrada Escritura, te genera un quebranto, ¿verdad?
Y eso no es una idea así vaga de decir, bueno, hoy voy a decidir protestar. No, años y años él fue estudiando y siendo quebrantado por la palabra de Dios. Entonces él llegó a un momento que ya no pudo callar, ¿verdad? Y también tenía mucha gente seguramente muy querida ahí que él se formó enemigo de todo el mundo y también encontró gente que apoyaba lo que la palabra de Dios decía, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, ¿se formó la iglesia evangélica o la corriente evangélica luego la reforma? No, rotundamente no. Se formó en la iglesia primitiva, ya con los discípulos de Cristo, predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Justamente, ¿verdad? Haciendo ese contrapunto, ¿verdad?, entre la iglesia en esa época y esta reforma protestante encabezada por Lutero, siempre tuvo una unificación de que buscaban una salvación, de la salvación del alma del ser humano. Bueno, sacando las dos teorías, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se procede a la salvación, pastor? Sí, la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, dice, pasa a ser hijo de Dios. La Biblia dice que te da potestad o derecho de ser llamado hijo de Dios. El derecho o la potestad es, como conocemos, como un documento, ¿verdad? Un documento legal. Pero no es un documento legal terrestre, vamos a decir, humano, algo que vos podés hacer algo, firmar una parte, hacer un trabajo o una caridad para poder lograrlo. La Biblia habla de que la salvación viene por la fe, ¿verdad? Y por nada más. ¿Y por qué por la fe? ¿A quién se le ocurrió eso, ¿verdad? Bueno, a Dios mismo. Porque Dios, conociendo el corazón del hombre y sabiendo nuestras ambiciones, nuestro alto nivel de competitividad, envidia unos con otros y distintos niveles de posesiones que tiene la gente. Vos podés tener más dinero que yo y vos podés hacer más obras que yo. Entonces, podemos decir, bueno, entonces, pero Dios mira el corazón. Sí, pero ¿quién está midiendo eso, verdad? ¿Cómo yo puedo saber qué está viendo Dios en tu corazón y cómo yo puedo saber qué están viendo en el mío? Dios es Dios. Él ve todo y Él es omnisciente, todo lo sabe. Ahora, Dios puso una forma general para la humanidad, que creyendo en su Hijo Jesús, pasamos a ser salvos. Y esto dice, este es un regalo de Dios. Hay una parte específica en la Biblia que dice que no es por obra, para que nadie se gloríe, dice, o para que nadie se puree, o para que nadie se exalte, porque al ser humano le gusta, a nosotros nos gusta recibir aplausos. Cuando hacemos algo, hoy tenemos las redes sociales, por ejemplo, que nos gustan los likes, eso es propio del ser humano, ¿verdad? Entonces, Dios conociendo ya ayer, hoy y por los siglos al hombre, ¿verdad? Formándole al hombre, Él sabía que nosotros íbamos a empezar a competir. Y eso delante de Él no tiene valor. Lo que sí tiene valor es que nosotros creamos en su Hijo, en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. ¿Quiénes pueden creer? ¿Qué requisitos yo tengo que tener para creer en Cristo Jesús? La fe, la entrega, la obediencia a su palabra. Entonces, si yo quiero asegurar, y esa es otra premisa importante, asegurar mi salvación y vida eterna, lo tengo que hacer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, eso no pertenece a ninguna religión. Y repito, eso no pertenece a ninguna religión, porque las religiones son instituciones humanas, ¿verdad? Y una institución humana no puede salvar a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a poner requisitos humanos. Sin embargo, Dios puso una forma, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y continúa diciendo, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces,
ese pasaje bíblico, que lo encontramos en las Escrituras, está así textual, nadie intervino en eso, ¿verdad? Es una verdad eterna, ¿verdad? Entonces yo no puedo negociar con eso, ¿verdad? Yo no puedo decir, Jesús no abrió margen a decir, bueno, yo soy un camino, ¿verdad? Yo soy una de las puertas, ¿verdad? No dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Y en otra parte dice que Él es la puerta, ¿verdad? Él es el que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que si tenemos pecados, abogado tenemos a Jesucristo hombre, ¿verdad? Él es el que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Bueno, para concluir, un mensaje para la gente con el abogado que va a estar viendo esto, pastor. Hay muchas personas, como dijiste, ¿verdad?, que tal vez no saben cómo buscar a Dios, no saben cómo conseguir esa salvación de alguna manera, ¿verdad? Entonces, un mensaje de aliento y esperanza para esas personas que van a estar escuchándote, pastor. Qué bueno. Yo quiero invitarles a todos los que pueden alcanzar a ver este pequeño clip que estamos haciendo, ¿verdad? Leer la palabra de Dios está abierta para todos. Y esa fue una de las luchas de nuestros antepasados, ¿verdad? De todo el grupo que se formó detrás de Lutero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes las ceremonias, las misas y la enseñanza de la palabra de Dios se desarrollaba en latín y no podían entender todo el mundo. Y a partir de ahí de la Reforma también se empezó a enseñar la palabra de Dios en el lenguaje de cada pueblo, ¿verdad? Y hoy en día tenemos la libertad de abrir la palabra de Dios, la Biblia, y yo les animo a que lean un libro. Quiero desafiarte. La edad que tengas, si vos sabes leer, quizás tenés 7 años, 8 años, o quizás tenés 40, 50, 60, o estás cerca de los 90, y sabes leer, yo te animo a que leas el libro de Juan. Juan es un libro precioso, ¿verdad? Cargado de enseñanzas, el Evangelio según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan empieza a enseñar paso a paso todo lo que el Señor quiere que sepamos. Habla primeramente sobre quién iba a ser Jesús, ¿verdad? Y luego cómo Jesús empieza a satisfacer y llenar todo lo que el ser humano necesita para llegar al Padre. Y aclara en el capítulo 3, ahí está la idea central de lo que es el amor de Dios hacia tu vida y mi vida. Cuando empieces a leer el capítulo 3, vas a encontrar el porqué de muchas cosas. Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué Dios nos ama? ¿Por qué nos ama? Y aún a veces nosotros decimos, ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Y bueno, la respuesta ya vas a encontrar en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Entonces yo te animo a que leas. ¿Por qué? Porque vas a encontrar luz. La palabra misma dice que es luz para alumbrar nuestro camino, ¿verdad? Y lo mejor que hay es andar bien iluminado. Entonces, pedile a Dios sabiduría y te lanzo este desafío a que empieces a leer la palabra de Dios. Y si no entendés, busca a alguien que te enseñe. Hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo, ¿verdad? O acercarte a una iglesia donde se estudia la palabra de Dios directamente. Entonces, eso es bueno que lo hagas y está abierto para todo el mundo. Así que quiero animarte a que leas la palabra de Dios, porque vas a encontrar respuestas para tu vida y por sobre todas las cosas, vas a encontrar la luz y el camino para la salvación de tu vida, ¿sí? La Biblia dice que nosotros no fuimos creados para perdición, sino que fuimos llamados a la salvación. Entonces, en Cristo Jesús nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y vida eterna. Así que termino con este desafío: lee tu Biblia. Y si quieres hacerlo en una parte, Juan, el Evangelio según San Juan, empieza el capítulo 1 y es apasionante.